Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de CT. Empezamos compartiendo. Todos deben tener sus libros a la mano, ¿ok? Ashley acaba de entrar. A ver, vamos a ver. Modo presentación. Muy bien. Vamos a hablar en esta oportunidad, niños bonitos, acerca de las magnitudes físicas, ¿no? Fíjense, ¿para qué sirven las magnitudes? ¿Para qué? ¿Qué cosa es lo que me permite una magnitud? ¿No? Me permite de repente, uno puede decir, me permite medir, ¿ya? ¿Qué más me permite una magnitud? De repente me permite comparar, ¿no? De repente yo digo, ¿no? Puedo ir de compras con la mami y dice, yo quiero, señora, deme 5 kilos de papa. Ajá, va la señora y le pesa, ¿no? A pesar, una balancita, pone 5 kilos. Ah, esta señora 5 kilos de papa, ¿no? De repente me voy a la tienda de telas y pido 8 metros de tela roja, por decir así, ¿no? De franela. Muy bien, me mide, ¿no? O voy y digo, tengo sed, me voy a comprar una bebida, ¿no? En tienda por gaseosa, bebidas de jugos, frugos, y la mamá dice, sí, pues cómprate 2 de 1 litro. Ajá, ahí está el volumen. Entonces, ¿para qué me sirven las magnitudes? Las magnitudes me pueden servir para comparar, para medir, para identificar. ¿Ok? Lo que yo quiero obtener en ese momento, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. ¿Sí? Continúo. ¿Qué significa magnitud física? Una magnitud, ¿qué es? Es todo aquello que puede ser medido. ¿Sí? Definitivamente, por eso es una magnitud, ¿no? Es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, ¿quién me pone en el ejemplo del libro? Me dice la distancia de la Tierra a la Luna. La longitud. El peso de un elefante es una masa. El desplazamiento de un carro en un tiempo determinado es una velocidad. La altura de un edificio es otra magnitud. ¿Ok? Entonces, entiendo por magnitud a todo aquello que puede ser medido. ¿Ok? En un tiempo real. Quiere decir que si yo de repente, mamá me dice, a ver, Marcela, ¿no? A ver, Marcela. Y yo digo, sí, sí, mamá, hija, puedes ver cuánto estás midiendo tu estatura porque necesito llenar unos documentos del seguro. Ajá, ¿qué hago? Me voy y me paro, ¿no? En una barra donde está de repente las unidades de longitud. En este caso, los metros. No, yo digo, ya, yo mido, a ver, me voy a medir, ¿no? De repente viene alguien y me ayuda y me dice, sí, Marcela, tú mides 1,68 metros. Ajá, ya me medí en el tiempo real, ¿no? De repente cuando estaba en el colegio, ¿no? Yo puedo haber medido un poco más, porque acuérdense que a medida que pasa el tiempo, muchas veces la estatura, porque se nos encorva la columna, ¿no? Perdemos masa muscular que nos permite mantenernos más erguidos, porque a partir de los 40 se pierde masa muscular, ¿no? Entonces, de repente medía 1,70 m, ¿no? Y ahora yo digo, yo me acuerdo que mi mamá esa vez me midió, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, como 10 años, por decir así, ¿no? 1,68 m. Y yo pregunto, ¿mido 1,68 m ahorita? De repente ya pasaron 10 años. Y ya no mide 1,68, sino 1,67 o 66, dependiendo, pues, ¿no? Pero al hecho que voy es que toda magnitud es todo aquello que puede ser medido en el tiempo real, de repente ahorita, ¿no?
Ajá. Todo puede ser medido en el tiempo real, ¿no? Digo, la distancia de la Tierra a la Luna, ¿no? La velocidad del sonido, ¿no? Me determina una velocidad. O de repente mi papá maneja el carro con mi mamá, ¿no? Y dice, mi mamá dice, ay, por esta vía no se puede ir más de 60 kilómetros por hora. Ah, ya, ¿no? Entonces ya tengo, ¿no? O de repente hacemos una comparación de animales, ¿no? Domésticos, nuestra tablita. Y decimos, ajá, ¿cuánta masa tiene un gato de 6 meses? ¿Cuánta masa tiene un perro de 6 meses? ¿Cuánta masa tiene un caballito pony de 6 meses? Y así vamos comparando, ¿ok? Esa es la magnitud. Es todo aquello que puede ser medido, porque se puede medir eso, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, el propio hecho de medir, ¿qué es medir? Es la acción de comparar una magnitud con otra, que se toma como referencia modelo patrón, indicando cuántas veces la contiene. Por ejemplo, si deseas saber cuál es tu estatura, usarás la cinta métrica, es decir, compararás tu longitud con la del metro. Esa es tu medida patrón, ¿no? Con la del metro, la unidad básica, el metro. Sirve para medir, ¿sí? Los kilogramos sirven para pesar, por decir así, ¿no? ¿Qué más? Metros sobre segundos. Ah, esa es la velocidad. ¿Ok? Entonces, medir viene a ser la acción concreta, que yo voy a comparar una magnitud con otra. ¿Cierto? Si la magnitud a todo aquello que puede medir, sí, yo puedo pesar cuánto medía un gato a los 6 meses, cuánto puede pesar un perro y yo puedo comparar, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo he hecho? ¿Cómo he hecho mi cuadro? Midiendo. Quiere decir, comparando el peso de cada animalito con el kilogramo, que vendría a ser, ¿qué cosa? La unidad patrón, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Continúo. Unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Es decir, una unidad de medida adquiere su valor a partir de un patrón, ¿no? Entonces, la unidad de medida, una cantidad estandarizada. Yo digo, si quiero medir el peso, utilizo el kilogramo. Si quiero medir la altura, estatura de alguien, voy a utilizar el metro. Eso vendría a ser mi unidad de medida, ¿no? Si yo quiero utilizar de repente el volumen, puedo poner metros cúbicos, centímetros. Metros cúbicos sería el inicial, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? O también puedo utilizar el litro, ¿sí? Sería la unidad de medida, ¿ok? Entonces, mire, son términos que están relacionados. Por supuesto, magnitud, con lo que se refiere a medir, y con la unidad de medida. ¿Sí? Medir, yo cojo mi cinta métrica y mido, ¿no? ¿Cuánto voy a medir? 5 metros de tela. Muy bien. ¿Cuál es la magnitud? ¿No? Ah, mi magnitud es la longitud, Miss. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida? El metro. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver. Continúo. Dice, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pueden visualizar. Lo van a ver ahí, dice. La ilustración, ¿qué me indica de la ilustración? Los que tienen su libro, a ver, todos por favor con su libro para que puedan ubicarse. ¿Sí? En la ilustración identifica las magnitudes que observas y sus unidades de medida. Luego, reproduce en tu cuaderno
los recuadros de abajo y clasifícalo según sean magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas. ¿Ok? Alto ahí. ¿Qué vendrían a ser las magnitudes fundamentales? Aquellas en las cuales voy a tener como base lo principal. Por ejemplo, yo digo el kilogramo, ¿no? Magnitud fundamental. Una magnitud derivada del kilogramo puede ser de repente el gramo, el centigramo, el decigramo, ¿no? ¿Qué más tengo? Ah, de repente yo puedo tener ahí litros. Ah, de repente no va en litros, sino va en centilitros, mililitros, decalitros, etc. ¿Ok? Entonces, una es la fundamental y la otra, ¿qué sería? Ah, la otra vendría a ser la derivada. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver. En el primer caso, ¿no? Yo veo que tiene mi dibujito. A ver, todos miren su dibujito, por favor. ¿No? ¿Están en su libro? ¿Sí? Ya. Miren en la página 16 del libro de estudio. ¿Ok? Página 16 del libro de estudio. ¿Sí? Tenemos ahí la unidad de medida, abajo dice, en la ilustración, ¿no? Abajo dice, magnitud fundamental. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí, chicos? Uy, se va mi internet. A ver, magnitud fundamental. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Aquellas que para expresarse no necesitan de otras magnitudes, ¿no? Entonces, las magnitudes fundamentales, ¿cuáles son? Aquellas que para expresarse no necesitan de otras magnitudes, ¿ok? Por ejemplo, la longitud. Digo 30 metros, ¿ok? Es la fundamental. Si yo tuviera de repente una bebida de 3 litros, ¿no? O de 2 litros o de 1 litro, que voy a poner 1 litro. Sería una magnitud fundamental. Si yo digo magnitudes derivadas, ¿cuáles serían las magnitudes derivadas? Aquellas que se expresan y componen de magnitudes fundamentales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un volumen de 3000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ya es una magnitud derivada, porque son aquellas que se expresan y componen de magnitudes fundamentales, ¿no? Quiere decir que bien, ¿cuál sería la unidad magnitud fundamental? Vendría a ser el litro. ¿Ok? ¿Qué más? Yo puedo decir de repente, mi mamá pesó 80 kilos de naranja. Muy bien. Mi tía, ¿no? Mi tía compró 300 gramos de naranja. Muy bien. Mi mamá, fundamental. Mi tía, derivada. ¿Ok? Una es la magnitud fundamental y otro vendría a ser la magnitud derivada. ¿Quedó claro? A ver, Marcelo, ¿entendió? Marcelito. Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acuérdense, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Qué me pedían ahí? ¿Qué me dice hacer? Esa es nuestra primera tarea, por si acaso. Va para todos. En la ilustración, identifica las magnitudes que observas y sus unidades de medida. Luego reproduce en tu cuaderno los recuadros. Quiere decir que vas a colocar uno que diga magnitud fundamental y la otra magnitud derivada. Y clasifícalos según sean magnitudes fundamentales o
derivadas. ¿Ok? Por ejemplo, para el primero, ¿qué sería? A ver, voluntarios. ¿Cuánto tiene de contenido? 750 gramos. ¿Qué es? ¿Fundamental o derivada? A ver, Ashley. ¿Qué sería? A ver. ¿Nada? Marcela. ¿Sería derivadas? Perfecto. Y ahí vas a colocar, ¿qué producto es? ¿Qué dice ahí Marcelita? ¿Qué producto es? Es arroz, Miss. Muy bien. Entonces pones arroz, ¿no? En la columna de derivadas. Y pones arroz, una rayita, 750 gramos. Miren, acá, derivadas, ¿no es cierto? Voy a escribir. Espero que no se atraque porque mi internet está fallando. Ya, acá, el primero que vendría a ser el arroz, ¿cierto? Voy a colocar arroz y ¿qué voy a colocar? A un ladito, una rayita y digo 750 gramos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro, Preciado? Es Muy bien. Regreso a mi dibujito. ¿Qué tengo? A ver, la Coca-Cola. ¿Qué sería? A ver, voy a preguntar a los chiquitos que han venido, mis niños bonitos, preciosos. Arnao, Melissa. ¿La Coca-Cola a dónde iría? ¿Fundamental o derivada? ¿Cuánto tiene, Melissa? No te escuché, princesa, discúlpame. ¿Qué me dijiste? derivada. Derivada, ¿no? Entonces, yo voy a ir a mi tablita. Igual, ¿no? Igual voy a ir a mi tablita en derivada, pongo bebida gaseosa, ¿no? De repente pongo gaseosa ahí. La gaseosa, ¿no? Escribo gaseosa, ¿no? Vamos a ver. Ay, Dios. No digo que está fallando. Gaseosa, ¿no? ¿Y cuánto sería? Mi cantidad al costado. ¿Y de cuánto es mi cantidad? ¿De cuánto estoy hablando? Estoy hablando, ¿de cuánto? De 3,000, ¿no es cierto? Muy bien. 3,000 mililitros, supongamos, ¿no? Ya, vamos a ver. Gaseosa. Y pongo la cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad hay? ¿Quedó claro? Sí. A ver, el siguiente. A ver, el de 50 watts. Watts es una medida fundamental. ¿Ok? No es derivada, porque de repente puedo decir kilowatts, ¿no? Ya sería una derivada. Entonces, watts sería fundamental. Acá voy a poner el foco, de repente, ¿no? Digo, foco de luz, ¿cierto? Voy a poner foco, ¿ok? El foco de luz. Y acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner la cantidad. En este caso, 50 watts. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Arnao, ¿alguna pregunta? ¿No? Benavente, Marcela.
¿Quedó claro? Sí, Miss. Joaquín, ¿quedó claro? Sí, Miss. Preciado, ¿quedó claro? ¿Sí? Toscano, ¿también? Sí, Miss. Zabaleta, ¿también? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, si quedó claro, quiere decir que yo ya entendí. Y esa tareita yo la puedo resolver. A ver. Continúo. Ya. Aquellas propiedades de todos los cuerpos que existen en el universo y pueden ser medidos, es decir, aquellas a las cuales se le otorga un número o valor y se representa por un símbolo, ¿no? Que puede ser una letra, se denomina magnitud física. Y al costado podemos ver algunas de las magnitudes físicas y sus símbolos. ¿Ok? Tengo la magnitud física de la masa, cuyo símbolo es M. La magnitud física de la longitud, cuyo símbolo es L. La magnitud física del tiempo, cuyo símbolo es T. La magnitud física de la fuerza, cuyo símbolo es F. La magnitud física del volumen, cuyo símbolo es B, ¿no? La de la densidad es como una arroba, como una P así, como si fuera de corrido, ¿no? La intensidad de la corriente es I, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que toda magnitud, ¿no? Se representa por un símbolo, que puede ser una letra, ¿no? Como ustedes lo podrán ver, la masa, la longitud, el tiempo, la fuerza, el volumen, la densidad, la intensidad de corriente. ¿Ok? Continúo. Sistema Internacional de Unidades, SI. El SI, o Sistema Internacional, es el sistema de unidades de medida universal, utilizado en todos los países del mundo. Según este sistema, se considera unidades fundamentales a las unidades básicas, a partir de las cuales se definen las demás. ¿Ok? Entonces podemos ver, ¿no? ¿Qué unidades de magnitud fundamental tenemos? La magnitud de la longitud, cuya unidad va a ser el metro y símbolo M. La de la masa, la unidad del kilogramo, símbolo kg. El tiempo, segundos, ¿no? Su símbolo es S. ¿Qué más? La intensidad de corriente eléctrica, el amper, el símbolo es A. La temperatura, grados Kelvin, el símbolo K. La cantidad de sustancia, mol, y símbolo mol. La intensidad luminosa, miren, la intensidad candela, y su símbolo es CD. ¿Ok? Entonces tenemos al Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y es una medida universal que se utiliza en todos los países del mundo. ¿Ok? En todos los países del mundo utilizamos este sistema. ¿Ok? Continúo. Dice, midiendo la distancia recorrida por un automóvil y el tiempo que tardó en recorrerlo, podemos determinar su velocidad. Como la velocidad se calcula a partir de la distancia y el tiempo, decimos que la velocidad es una magnitud derivada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo velocidad, ¿no? Mi primera fórmula para que vayan, espacio sobre tiempo. Quiere decir que no solamente depende de uno solo, sino depende de dos unidades. Por eso es que yo la conozco como una magnitud derivada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Las unidades de magnitudes derivadas. ¿Cuáles son? Ajá. Tenemos el área, cuya unidad va a ser el metro cuadrado,
y símbolo m elevado al cuadrado. Volumen, metro cúbico, m elevado al cubo. Densidad, kilogramo por metro cúbico, kg sobre m al cubo. Velocidad, metro por segundo. Acuérdense que no solamente hay uno, sino pertenecen dos. Aceleración, fuerza está dado en la unidad de Newton y es N. Y la fuerza, como es un Newton, metros sobre segundos al cuadrado, quiere decir entonces que esto tiene dos unidades dentro, ¿no? Por eso es derivada. La aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? La energía, trabajo, va a estar dado por Joule, J. La presión, Pascal, PA. La potencia va a estar dado por watts, lo que dijimos, ¿no? Anteriormente el foco decía 50 watts, 20 watts, 100 watts, etc. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la potencia también va a ser una unidad. Entonces, ya no sería, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? De las magnitudes derivadas, a fundamentales y derivadas. Entonces, ¿el foquito a dónde iría? Marcela, ¿dónde iría el foquito ahora entonces? Las derivadas. En derivadas. ¿Por qué lo puse ahí? Porque todavía no sabíamos cuáles eran las unidades de magnitudes derivadas y cuáles fundamentales. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Si yo hubiera puesto la velocidad, el velocímetro, kilómetros sobre hora, de repente no, ¿cierto? Me decían, ajá, mire, Miss, una magnitud derivada, ¿cuál es? La velocidad. Porque es metros por segundo. ¿Ok? Acá está. ¿Cierto? Ajá, muy bien. Continuemos. Vamos a ver, los prefijos. ¿Qué prefijos voy a utilizar? Dice, los prefijos son expresiones que se anteponen al símbolo de la unidad correspondiente, sin espacio intermedio. Entre ellos se tienen múltiplos de decimales o submúltiplos de decimales, ¿no? Para los múltiplos de decimales tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera. Su símbolo para deca es DA, su valor es 10 y su valor conocido 10 a la 1. Para hecto es H, su valor es 100, sería 10 al cuadrado. ¿Ok? Para kilo, el símbolo es K, su valor es 1000 y 10 al cubo. ¿Ok? Para mega es M, su valor es 1.000.000 y sería 10 a la sexta. Y así sucesivamente hasta llegar a tera, que sería 10 a la 12. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Submúltiplos decimales. Deci, D minúscula, el valor es 10 y su valor sería 10 a la menos 1. Centi, C, 100 y sería 10 a la menos 2. Mili, M, 1000, 10 a la menos 3. Micro, ¿no? 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. Son los prefijos que yo voy a poder emplear. ¿Ok? Voy a trabajar las equivalencias. ¿Qué me indican las equivalencias de unidades de la misma magnitud? Se puede representar una misma magnitud en diferentes unidades equivalentes, como por ejemplo, si la altura de una persona es 1,75 metros, también le puedo decir 175 centímetros. ¿Ok? Entre las unidades y sus equivalencias más usadas, creo que ya deben estar empleando también en matemática, ¿no? Tenemos un metro, que implica 100 centímetros, un centímetro, 10 milímetros, una pulgada, 2,54 centímetros, un pie, 30,48 centímetros, un kilómetro, km, 1000 metros, una milla, 1600 metros, y en cuanto a las unidades de tiempo, tenemos una hora,
60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 3.600 segundos, un día, 24 horas, una semana, 7 días y un año, 365 días. Son los equivalentes, ¿cierto? Ya creo que nos hemos venido familiarizando desde primaria con las equivalencias tanto de la longitud como del tiempo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Hasta ahí. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? En las equivalencias de masa tenemos 1 kilogramo, 1000 gramos. ¿Ok? 1 libra, 453,5 gramos. Una unidad técnica de masa, 9,8 kilogramos. Y una unidad técnica de masa también puede ser 9,8 por 10 a la 3 gramos. ¿Ok? Acuérdense que tenemos que volver a regresar. Ya se va a cortar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. De masa, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 1 libra, 453,5 gramos. Una unidad técnica de masa, 9,8 kilogramos. Una unidad técnica de masa también puede ser dado en gramos, no solamente en kilogramos. Ahí dice 9,8 por 10 a la 3 gramos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo quedó claro? Las unidades fundamentales de las derivadas, las fundamentales sin ninguna letra más, ¿no? Una sola letra y provienen de la unidad patrón. Mientras que las derivadas vienen de la combinación de varias anteriormente mencionadas, ¿no? Puede ser 2 unidades patrones, ¿no? Dentro de una sola. ¿Ok? Y las de masa, acuérdense, kilogramos, libras, técnica de masa tanto en kilogramos como gramos son sus equivalentes. ¿Ok, chicos? A ver, vamos a ver. El ejercicio siguiente. ¿No? Ya. Esto vamos a completar en su cuaderno. Vamos a trabajar. Al igual que hicimos el trabajo de el cambio, o sea, de la